Imaginemos un tiempo remoto, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un complejo tapiz de creencias y rituales. En la península ibérica, durante la Edad del Hierro, las cabezas humanas poseían una importancia singular, trascendiendo su mera condición física. Eran consideradas la morada del alma, el receptáculo de la fuerza vital y la esencia misma del individuo. Esta veneración se reflejaba en la vida cotidiana y en las creencias religiosas de las diversas tribus ibéricas. Las cabezas, tanto de enemigos como de figuras prominentes, se convertían en objetos de culto, símbolos de poder y elementos centrales en ceremonias rituales. En este ensayo, nos adentraremos en el fascinante mundo de los cráneos como trofeos y símbolos de poder en la antigua Iberia, explorando su significado y las prácticas que los rodeaban. Nos situamos en el siglo VI a.C., en una península ibérica habitada por una rica variedad de pueblos. Celtas, íberos, fenicios y griegos, cada uno con sus propias costumbres y tradiciones, compartían este territorio en constante cambio. En este crisol cultural, la guerra era una constante, una lucha por los recursos, el territorio y el poder. Entre las tribus ibéricas, la práctica de tomar las cabezas de los enemigos caídos en batalla era una tradición arraigada. Estos macabros trofeos no eran vistos con horror, sino como símbolos tangibles de victoria y valentía. Representaban la fuerza del guerrero, su capacidad para vencer a sus adversarios y proteger a su tribu. En las últimas décadas, los hallazgos arqueológicos en sitios como Puig Castellar y Ullastret han arrojado luz sobre la importancia de los cráneos en la cultura ibérica. En Puig Castellar, un importante poblado ibérico fortificado ubicado en la provincia de Barcelona, se descubrió una estructura singular, la Capilla de Cráneos. Esta construcción, datada entre los siglos VI y III a.C., albergaba decenas de cráneos humanos incrustados en las paredes. Los análisis revelaron que estos pertenecían tanto a hombres como a mujeres de diferentes edades, lo que sugiere que no todos eran enemigos capturados en batalla. En Ullastret, otro importante centro ibérico en la provincia de Girona, se hallaron cráneos con evidencias de haber sido cuidadosamente preparados y expuestos en lugares públicos. La distinción entre las cabezas de los enemigos y las de las figuras prominentes es crucial para comprender el complejo simbolismo de estas prácticas. Los cráneos de los enemigos, una vez preparados y exhibidos, servían como recordatorios tangibles de las victorias y el poderío de la tribu. Eran exhibidos en lugares públicos como plazas y santuarios para infundir temor en los adversarios y reforzar la cohesión interna. Por otro lado, las cabezas de líderes o personajes importantes dentro de la propia tribu podían ser objeto de veneración. Se cree que se conservaban como reliquias, símbolos del linaje y la continuidad del poder. Es posible que se les rindieran tributos y se les atribuyeran poderes especiales, conectando a la comunidad con sus ancestros y su pasado glorioso. La preservación de los cráneos se realizaba mediante técnicas específicas que buscaban evitar la descomposición y realzar su valor simbólico. Uno de los métodos más comunes era la eliminación de los tejidos blandos mediante la ebullición o la exposición prolongada al sol. Posteriormente, se utilizaban pigmentos naturales para decorar los cráneos, resaltando sus rasgos faciales o añadiendo motivos geométricos y simbólicos. En algunos casos, se ha documentado el uso de aceite de cedro para la conservación de los cráneos. Este aceite, conocido por sus propiedades antisépticas y aromáticas, ayudaba a preservar los huesos y les confería un color oscuro y brillante. Una vez tratados, los cráneos se colocaban en lugares estratégicos, como altares, tumbas o incluso las viviendas de los guerreros, para maximizar su impacto visual y simbólico. Ecos en la historia. Prácticas similares en otras culturas. La práctica de utilizar cráneos como trofeos y símbolos de poder no fue exclusiva de la península ibérica. En diversas culturas a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo, encontramos ejemplos similares que nos hablan de una fascinación universal por la cabeza humana y su significado. Los celtas, por ejemplo, también practicaban la colección de cabezas de enemigos, considerándolas como fuente de poder y prestigio. En Mesoamérica, los aztecas realizaban sacrificios humanos a gran escala y conservaban los cráneos de las víctimas en estructuras monumentales llamadas tzompantli. Estos ejemplos, aunque distantes en el tiempo y el espacio,
revelan una profunda conexión entre las culturas humanas y la búsqueda de significado en la muerte y la trascendencia. Reflexiones sobre la naturaleza humana. Lo universal en lo ritual. La recurrencia de estas prácticas en diferentes culturas nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la universalidad de ciertos rituales. La muerte, como contrapunto a la vida, ha sido siempre un tema central en las creencias y prácticas humanas. El cráneo, como símbolo de la finitud y la esencia del ser humano, ha despertado fascinación y temor a lo largo de la historia. Su utilización en rituales y como objeto de culto nos habla de la necesidad humana de controlar lo desconocido, de encontrar un orden en el caos y de conectar con lo trascendente. La importancia de recordar, conectando con nuestras raíces. El estudio de las prácticas funerarias y rituales del pasado, como la utilización de cráneos como trofeos, no debe verse como un mero ejercicio de curiosidad histórica. Estos vestigios del pasado nos ofrecen una ventana única para comprender la evolución de las sociedades humanas, sus creencias y sus formas de relacionarse con la muerte. Al analizar estas prácticas, podemos trazar conexiones con nuestras propias tradiciones y creencias, reconociendo la influencia del pasado en nuestro presente. La memoria colectiva, construida a partir de la transmisión de conocimientos y experiencias a través de generaciones, nos permite comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Conclusión. Un legado ancestral. Los cráneos como trofeos y símbolos de poder en la península ibérica durante la Edad del Hierro nos hablan de un pasado remoto, pero a la vez sorprendentemente familiar. A través de estos vestigios, podemos vislumbrar las creencias, los miedos y las aspiraciones de aquellos que nos precedieron. Su estudio nos recuerda la importancia de preservar el patrimonio histórico y arqueológico, no solo como un legado material, sino como una fuente inagotable de conocimiento sobre nosotros mismos. Al comprender el pasado, podemos construir un futuro más consciente y respetuoso con nuestra propia historia.